But under Biden, real wages plummeted by $3,000 a year. Under Trump, the typical factory worker has already seen their wages increase by more than $1,300, and that's in just a few months. And for construction workers, it's $1,800 up versus $3,500 down, and I think their number is wrong. It's much lower than... Son las 7 de la mañana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Business Connection, 10 de diciembre, llegó el día de... Todavía no la hora H, eso será a las 8 de la tarde, ya saben, esa decisión de tipos de la Reserva Federal, que se da por descontado una bajada de tipos de interés y mientras tanto Donald Trump que vuelve a desviar el foco, a poner el foco en Jerome Powell, en su sustitución y también en su antecesor en el cargo, en Joe Biden, prometiendo desterrar todo lo malo que trajo para la economía y para los Estados Unidos el mandato los últimos 4 años Joe Biden, asegurando que ha causado un desastre por los demócratas radicales. Un Donald Trump que ayer se daba un baño de masas, algo así como un meeting en el que 100% el discurso se centró en lo económico y volvía a hablar, después de llevar 11 meses en el cargo, esas promesas de campaña, que ha bajado el precio del petróleo, que ha bajado la inflación y que los salarios con Joe Biden bajaron de forma sistemática. Mientras tanto, el foco del día que vuelve a estar, recordemos, en esa situación de los salarios reales, asegurando Donald Trump de forma contundente que dice que han caído hasta $3.000 al año bajo el mandato de Joe Biden. Por ello dice, después de solo 10 meses, la frontera está segura, el espíritu de América está de nuevo restaurado, la inflación detenida, los salarios subiendo y los precios bajando y también subiendo, en este caso los precios, pero los precios de las acciones de Wall Street. Jornada en la que hay que estar pendientes de Rusia y de esa situación de Ucrania y del presidente Volodymyr Zelensky, que ha declarado que está dispuesto, atención, a impulsar una reforma legal para poder celebrar elecciones sin necesidad de que termine la guerra, eso sí, con una condición, siempre que Estados Unidos y los aliados europeos de Kiev garanticen la seguridad del proceso. Todo ello después de que Donald Trump dijera la víspera que ha llegado el momento de celebrar comicios en Ucrania. Un Zelensky que añadía que ha pedido a los diputados que elaboren propuestas legislativas que permitan la modificación de la ley electoral. Un Zelensky que, recordemos, asumió el cargo en 2019 como presidente, un mandato de 5 años que terminó el 20 de mayo de 2024, pero se extiende de forma automática ya que la Constitución prohíbe la celebración de elecciones mientras la ley marcial esté en vigor. Un Volodymyr Zelensky que asegura que está abierto a otro alto el fuego energético con Rusia y que prohibiría a las partes en conflicto atacar infraestructuras energéticas de la otra. En declaraciones a la prensa en su visita a Italia, Zelensky que insistía en que los rusos están atacando el sector energético y están respondiendo con absoluta firmeza y absoluta imparcialidad. Eso sí, también recalcaba que Ucrania aceptaría una tregua ya que esto es muy importante para el pueblo. El presidente ucraniano que confirma que está discutiendo el plan de paz del presidente Donald Trump, esa propuesta sobre las garantías de seguridad y estrategia en la reconstrucción de Ucrania. Tampoco hablaba sobre la información de Trump de que le diera esa presunta orden de responder a su plan. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin que señalaba que el Donbass es territorio histórico ruso, no está dispuesto ni mucho menos a cederlo. Это наша историческая территория, абсолютно точно. Россия создавалась таким образом, что это всегда было частью России, здесь вопроса нет. Просто это естественная вещь, факт исторический. И даже при образовании, создании Советского Союза шел спор, я уже говорил об этом, Донбасс вошел в состав РСФСР, а потом Владимир Ильич решил, как он выразился, это прямая речь из документа перерешать. И он перерешил, и все, Донбасс отдали в Украину. Мы пытаемся ее закончить. Вынуждены делать это вооруженным путем. И мы, безусловно, доведем это дело до логического завершения, до достижения целей специальной военной операции. Y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, que ha dicho que su país respalda la reconstrucción de Ucrania y apoya
las sanciones contra Rusia, unas declaraciones que se producen después de su conversación con la primera ministra ucraniana, con Yulia Sviridenko, en la cual Besen la elogiaba por permitirle presentar el compromiso de Donald Trump con una paz duradera en Ucrania. También reiteraba la importancia de las sanciones contra las gigantes petroleras rusas Rosneft y Lukoil. Recordemos, la primera ministra ucraniana agradecía a Estados Unidos la ayuda financiera y destacaba la labor del Fondo de Inversión para la Reconstrucción entre Estados Unidos y Ucrania. Y el representante de Rusia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Vasily Nevencia, que ha vuelto a tensar la cuerda después de que el presidente ruso Vladimir Putin asegurara que Rusia ni mucho menos está dispuesta a armar una guerra con la Unión Europea. Simplemente dijo que en caso de que los europeos quieran guerra, Rusia está dispuesta a batallar. Vasily Nevencia, que vuelve a acusar a Europa de incrementar la tensión y buscar un conflicto con Moscú. Коллеги, надежда на то, что в Лондоне, Париже, Берлине и Брюсселе вдруг прозреют, у нас весьма мало. И сегодняшнее заседание это, к сожалению, лишь подтверждает. Слишком много уже поставлено на карту для тамошних элит, слишком большой пузырь лжи уже надут ими вокруг украинского кризиса и его истинных причинах. Однако стоит помнить, что на кону могут оказаться не только амбиции и комплексы европейских русофобов, но и судьбы всего мира. Ведь вооруженный конфликт между Россией и Европой, которого так настойчиво добивается, вряд ли окажется локальным. Это уже в полной мере осознали в Вашингтоне, и мы признательны американским коллегам, которые пытаются донести эту очевидную истину до европейских воспаленных умов. Убеждены, что к этим усилиям должны присоединиться все те, кому действительно близки идеалы мира, сотрудничества и добрососедства, то есть все то, о чем в Европе в антироссийском угаре уже подзабыли. Y evitaba caer en provocaciones, pero entraba finalmente al trapo. La alta representante de la Unión Europea en el exterior, Kaja Kallas, que volvía a recordar esa situación y ese mensaje de que Putin parece dar muestras sobradas de no querer poner fin al conflicto, y aseguraba que incluso en los últimos 100 años Rusia ha atacado a 19 países. As well, because the Russian side is the problem. I mean, in last 100 years, they have attacked 19 countries, some as many as 3 or 4 times, and none of these countries has ever attacked Russia. So that's why, I mean, right now they're just pretending. Now, why I think it's dangerous, and we see this actually happening, is that everybody's walking into those Russian traps, putting the pressure on Ukraine, because otherwise, you know, Russia is not coming to the table, and then you will get the baseline where Ukraine has agreed to concessions and Russia not. So that is the baseline where it only can get worse. Have some self-confidence in this regard, that for any peace plan to work, it needs Europeans. So you can agree whatever, but if the Europeans or Ukrainians are not agreeing to this, then it just doesn't work. Mientras tanto, desde el Kremlin aseguran que es una completa tontería las acusaciones de que el ejército ruso se prepara para una guerra con la OTAN al término del conflicto con Ucrania. El portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, pide escuchar las declaraciones de Putin al respecto, justo antes de reunirse la pasada semana en el Kremlin con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff. Putin negaba que Rusia tenga intención de atacar Europa, pero eso sí, advertía que está lista para combatir si Europa quiere la guerra. Peskov, que incidía en que Rusia no tiene intención de combatir con Europa, pero si Europa de repente quiere guerra, subraya, estarán preparados. Это не соответствует действительности, ни то, ни другое. Владимир Путин не хочет восстановить СССР, потому что это невозможно. И он сам об этом неоднократно говорил. И говорить об этом — это не проявлять уважение, собственно, к нашим партнерам, к нашим союзникам по СНГ, по более продвинутым формам интеграции. По всей видимости, господин Мерц об этом не знает. Что касается подготовки к нападению на НАТО, то это полная глупость. Опять же, призываю всех слушать первый источник нашего президента Путина.
Mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump que ha advertido a Europa que se enfrenta a un colapso si sus líderes no abordan las políticas migratorias y energéticas. Un Donald Trump que señala que la inmigración y la energía van a destruir a Europa y añadía que ha dicho que se trata de un consejo gratuito. Mientras se centraba en las prioridades estadounidenses, un Donald Trump que seguía describiendo una conversación incluso con Keir Starmer, el premier británico, al cual le dijo que dependiera de los recursos energéticos o no duraría mucho en el cargo. Un Donald Trump que ha vuelto a criticar proyectos eólicos en Escocia, además de instar al desarrollo del Mar del Norte, donde afirmaba que las reservas podrían durar otros 500 años. Europe has to be very careful. They're doing a lot of things. We want to keep Europe Europe. Europe is going in some bad directions. It's very bad for the people. We don't want Europe to change so much. They're going in some very bad directions. That was a big thing. Un Donald Trump que no dejaba escapar la ocasión para criticar la reciente multa de la Unión Europea, de la Comisión Europea, a X debido a publicidad engañosa. Un Donald Trump que volvía a cargar contra el viejo continente por su alta regulación y por lo que él entiende un ataque a las compañías tecnológicas estadounidenses. Pide un cambio de dirección, ya que cree que en este caso no tienen muy claro la dirección en el seno de Bruselas. You have any reaction on the fine that was imposed to X by the European For what? Union? To X, to the platform X, the fine that the Wow, that was European pretty Union amazing. You're talking about, is that European Union or is it, who did that? European Union or imposed. The UK? European Commission. Whoa, that's a nasty one. Do I you don't consider know. it an attack? Elon has not called me to ask for help on that one. But no, it's a tough thing. I don't think it's right. No, I don't think it's right. I don't see, how they can do that. No, I'm not. I'll speak about it later. I'm going to get a full report on it. Y ha habido respuesta en el seno de la Unión Europea, uno de ellos, el canciller germano Friedrich Merz, que aseguraba que no se puede esperar declaraciones de ese calibre por parte de un aliado europeo. Pedía a Friedrich Merz que en el caso de salvar la democracia, para eso están los propios europeos. Manches darin ist nachvollziehbar, manches darin ist verständlich, manches darin ist für uns aus der europäischen Sicht inakzeptabel. Dass die Amerikaner nun die Demokratie in Europa retten wollen, dafür sehe ich keine Notwendigkeit. Das, wenn sie zu retten wäre, das würden wir schon alleine hinbekommen. Die Frage, was das für unsere sicherheitspolitische Zusammenarbeit bedeutet, ist natürlich die wichtigste Frage. Sie bestätigt mich in meiner Einschätzung, dass wir in Europa und damit auch in Deutschland sicherheitspolitisch sehr viel unabhängiger werden müssen von den USA. Das ist keine Überraschung, das ist aber jetzt noch einmal bestätigt, das ist dokumentiert, das ist die neue Strategie der Amerikaner. Und da kommt natürlich America First besonders stark zum Ausdruck. Ich sage in meinen Gesprächen mit den Amerikanern, America First ist fein, aber America Alone kann nicht in eurem Interesse sein. Ihr braucht auf der Welt auch Partner. Und einer der Partner kann Europa sein. Und wenn ihr mit Europa nichts anfangen könnt, dann macht wenigstens Deutschland zu eurem Partner. Y también hablaba el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, pidiendo no interferir en los asuntos de la Unión Europea. Aseguraba Costa que se tiene que comportar como un aliado el presidente estadounidense Donald Trump. We are allies from with the United States. And allies must act as allies. That means that we should not interfere in the political, internal life of our countries. We respect the choice of Americans, and they need to respect the democratic choice of our citizens. It's like this that allies behave between each other. Donald Trump, que ha comparecido esta pasada noche en Pensilvania en un acto donde ha repasado la marcha de la economía desde que está en el cargo y ha dejado nuevas frases, nuevas perlas, como la siguiente. Dice que su palabra favorita es arancel.
y destacaba los cientos de miles de millones de dólares recaudados a través de esta política comercial. Un Donald Trump que argumentaba que los gravámenes han impulsado la inversión nacional, la construcción de nuevas plantas automotrices y de inteligencia artificial en su país. También dice que sin ello no existirían. También añadía que los agricultores se han beneficiado de pagos financiados a través de ingresos arancelarios. Un presidente que señalaba que esos ingresos, fruto de los aranceles, se han utilizado en negociaciones con ciertas naciones y que esos pagos, dice, no les cuestan nada y que fortalecen la posición negociadora de los Estados Unidos. Mientras tanto, también aseguraba que los precios del petróleo están bajando sustancialmente, ya que los costes de la energía, dice, siguen siendo el factor más importante y que argumenta que una política sólida reducirá, dice, los gastos en muchas áreas. Un Donald Trump que vuelve a culpar a los demócratas por los aumentos anteriores, señalando que los precios son demasiado altos. Un Donald Trump que aseguraba que en la anterior administración los hicieron subir demasiado y criticaba algunas declaraciones de anteriores cargos demócratas, asegurando que el hecho de que hablen de asequibilidad los demócratas es, como dice, si Bonnie and Clyde predicaran sobre seguridad pública. Un Donald Trump que señalaba que los precios del petróleo están bajando sustancialmente. Mientras tanto, dice Donald Trump que le parece muy interesante que China fabrique todos los molinos de viento sin impulsar sus propios parques eólicos. Dice que la energía eólica es la peor, sencilla y llanamente una estafa, porque, dice, arruina valles, los picos y es la energía más cara. Un presidente republicano que señalaba que los únicos que se enriquecen con ella son los promotores de los proyectos, asegurando que China tiene muy pocos parques eólicos porque son, dice, inteligentes, y enfatizaba en que su administración no aprueba los molinos de viento. Unas declaraciones de Donald Trump en el Mount Airy Casino en Pocono, en Pensilvania, donde, recordemos, se producían esas conversaciones un día después de que una juez federal anulara su nueva prohibición de nuevos permisos y arrendamientos para parques eólicos marinos y terrestres. Y por cierto que grupos civiles en Estados Unidos han demandado al gobierno de Trump ante un tribunal federal para forzarlo a divulgar la justificación legal de sus ataques a supuestas narcolanchas en aguas caribeñas. Recordemos, hasta la fecha han matado al menos a 87 personas. Una nueva acción que busca forzar la divulgación de una opinión legal de la Oficina de Asesoría Jurídica, que forma parte del Departamento de Justicia y que aparentemente está a favor de estos ataques, considerándolos legales dentro de un supuesto conflicto armado contra cárteles de droga no especificados. Estos grupos señalan que, de acuerdo con versiones de la prensa, esa opinión, que generalmente se trata como vinculante en la rama ejecutiva del gobierno, pretende inmunizar al personal que autorizó o participó en esos ataques ilegales ante futuras imputaciones penales y de otra forma, dice, simplemente serían homicidios. Por otra parte, el líder de la minoría del Senado en Estados Unidos, el demócrata Chuck Schumer, ha dicho que planea confrontar con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, sobre qué está pasando en el Caribe. Unas declaraciones de Schumer después de mantener una reunión en el Senado, donde ha asegurado que va a instar a Pete Hegseth a proporcionar al público vídeos completos y sin editar de ese ataque a un buque venezolano en el que murieron 11 personas. Chuck Schumer, que añadía que va a exigir a Hegseth y al secretario de Estado estadounidense, a Marco Rubio, que revelen los planes del país en Venezuela. Aseguraba textualmente que cuando Trump dice esas locuras se pregunta si las dice en serio y si no arrastrará a Estados Unidos a una guerra sin fin. Y más noticias relacionadas con Venezuela. Donald Trump ha asegurado que Nicolás Maduro tiene los días contados y no descarta de nuevo una posible invasión terrestre a Venezuela. Un Donald Trump que ha vuelto a evitar responder si descarta una intervención con tropas estadounidenses en territorio venezolano. Mientras tanto, el gobierno Trump, que no reconoce la legitimidad de Maduro en Venezuela y lo acusa de liderar el cártel de los soles, y ha desplegado desde mediados de año una presencia militar sin precedentes en la región con el argumento de combatir el narcotráfico. Una operación bautizada como Lanza del Sur y que ha destruido a una veintena de lanchas supuestamente cargadas con droga en el Caribe y Pacífico, matando de forma extrajudicial a al menos 87 personas, a las cuales Washington acusa de narcoterroristas.
Y por cierto que hay una ayuda inesperada, un apoyo, en este caso del presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, que después de mantener una conversación telefónica con Nicolás Maduro, le ha reiterado su apoyo ante las provocaciones hostiles de Estados Unidos y que mantienen, dice, un despliegue militar en el Caribe de forma ilegal. Desde Teherán señalan que, de acuerdo con el comunicado de Exteriores de Venezuela, todas las provocaciones hostiles, dice, violan los principios del derecho internacional y constituyen un precedente peligroso para los pueblos del mundo. El mandatario iraní que subrayaba su convicción de que el próximo año será propicio para continuar trabajando en el desarrollo exitoso de la cooperación y la alianza estratégica para ambos países. Un Maduro que agradecía la llamada, también declaraba ese agradecimiento el ministro de Interior y de Justicia, Diosdado Cabello. Nosotros agradecemos a los pueblos del mundo el apoyo que le han dado a nuestro país, a nuestra lucha, que nuestra lucha hoy, nuestras batallas de hoy en Venezuela, pueden ser mañana la de cualquier otro pueblo. Y por cierto que la alta representante de la Unión Europea en el exterior, Kaja Kallas, incidía en que no hay legitimidad en el gobierno de Nicolás Maduro. Esa es la postura de la Unión Europea y pide a Nicolás Maduro que recapacite. On Venezuela, where do I have the paper? Yes. So we keep defending that yes, you are there. That Maduro lacks legitimacy, and it's also important for us to keep the presence on the ground at the same time, and we are in contact with the representatives of the opposition. Y la opositora venezolana María Corina Machado, que hoy recibe el Premio Nobel de la Paz, aunque con algo de misterio, ya que ayer estaba previsto que compareciera en una rueda de prensa ante el Instituto Nobel de Oslo, el único premio, recordemos, el único galardón que no se da en Suecia sino en Noruega, y que debía comparecer en la víspera antes de recibir el galardón y que finalmente era cancelada. Y no se puede de momento prever cómo o cuándo la exdiputada llegará a la capital noruega, María Corina Machado, que se espera su presencia en la capital noruega, aunque ayer se tuvo que suspender un acto con la prensa, lo cual ha desatado todas las sospechas sobre la seguridad y el viaje y el destino de María Corina Machado. Y en Francia el primer ministro Sébastien Lecornu ha salvado un match ball al conseguir sacar adelante el presupuesto de la seguridad social, aunque eso sí, tan solo por 13 votos, pero en cualquier caso allana el camino para que se adopten las cuentas de 2026, un texto que todavía tiene que pasar el trámite en el Senado y que fue apoyado por 247 diputados, la mayoría de los macronistas, socialistas y algunos miembros de la derecha moderada. Además, se recibía 234 votos en contra, esencialmente del partido ultraderechista de Marine Le Pen y la izquierda radical de Jean-Luc Mélenchon. Después de semanas de negociaciones, Lecornu lograba una importante victoria parlamentaria, aunque tiene que seguir batallando para conseguir que se aprueben los presupuestos generales del próximo año. Tiene que ser antes de la Nochevieja. Mientras tanto, en México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado que su gobierno va a tener una reunión con las autoridades estadounidenses para buscar el mejor acuerdo posible en el Tratado de Aguas bilateral, tras, recordemos, esa amenaza del presidente Donald Trump de imponer un arancel adicional del 5% por incumplimiento. La mandataria precisaba que por parte de México están presentes representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión Internacional de Límites y Aguas, junto a la Comisión Nacional del Agua, además del secretario de Agricultura. Sobre ese cumplimiento del Acuerdo de Aguas de 1944, Sheinbaum explicaba que no se podría entregar en muy poco tiempo la cantidad de agua solicitada por Donald Trump. Dice que son casi 1.000 metros cúbicos, debido a que hay problemas físicos en el tamaño y sequías presentadas en quinquenios pasados. Pues eso tendría que responderlo el presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero está la gráfica de lo que se entregó de agua este año. Es mucho más agua de la que se había entregado en años anteriores.
¿Por qué? Pues porque había agua, porque teníamos la posibilidad de entregar más agua. Y ahora, para poder cumplir con el tratado, pues tenemos un acuerdo y se van a hacer una serie de propuestas para poder entregar agua de aquí a diciembre y otra que venga en los siguientes años, que no ponga en riesgo evidentemente a la población y a la producción agrícola en México, pero que también podamos ayudar a los Estados Unidos. Entonces, yo confío en que podamos llegar a un buen acuerdo. Mientras tanto, el presidente Donald Trump, que vuelve a cargar contra la administración Biden, en este caso recordando que apenas 11 meses de ocupar el despacho Oval de la Casa Blanca ha logrado bajar los precios, desacelerar la inflación e incluso aseguraba que todavía habría un leve margen para que se produjera una deflación. Un Donald Trump que volvía a reiterar sus posturas, sus políticas económicas encaminadas a bajar los precios, asegurando que ha bajado el precio de la cesta de la compra, que han bajado los precios de la energía y que ha bajado todos los precios salvo los precios de las acciones, asegurando que han ganado la batalla a la inflación a pesar de ocupar tan solo 11 meses el despacho Oval de la Casa Blanca. Y volvía a criticar la administración Biden. They gave you the highest inflation in history, and we're bringing those prices down rapidly. Lower prices, bigger paychecks. You're getting lower prices, bigger paychecks. We're getting inflation. We're crushing it, and you're getting much higher wages. I mean, the only thing that's really going up big, it's called the stock market and your 401ks. Un Donald Trump que también ha hablado en Pensilvania sobre el empleo. Insistimos, un acto meramente económico en el que defendía, además de su política comercial, de los ingresos derivados de los aranceles y las tácticas comerciales, aseguraba que bajo su administración se han creado muchos puestos de trabajo y sobre todo que el 100% de los empleos creados han ido a parar a ciudadanos estadounidenses. Office, 100% of all new net jobs were going to migrant workers. Think of that. 100% of new jobs were going to migrant. These are government numbers, by the way. These are not Trump numbers. These are government numbers because they say, well, did Trump come up with these numbers? No, I didn't come up. I'm just... Migrant workers and illegal aliens got 100%. But since I took office, 100% of all net job creation has gone to American citizens. How about that? Now, how about that? Even I will give myself a hand. Now, think of it. 100% went to American citizens before 100% went to people that came into the country illegally. Again, many of them from prisons, many of them gang members, drug members, Tren de Aragua. More Americans are working today than at any time in the history of our country. El presidente estadounidense que reiteraba su postura, su defensa de pausar la migración de países procedentes de lo que él denomina el tercer mundo, sobre todo después de ese reciente ataque en el que murió una Guardia Nacional en Washington, apenas a 500 metros de la Casa Blanca. Un Donald Trump que reiteraba esa postura de impedir la entrada de ciudadanos procedentes de Afganistán, Haití, Somalia y muchos otros países. Third world migration, including from hellholes like Afghanistan, Haiti, Somalia, and many other countries. I didn't say shithole, you did. Remember I said that to the senators that came in, the Democrats. They wanted to be bipartisan. So they came in and they said, this is totally off the record. Nothing mentioned here. We want to be honest because our country was going to hell. And we had a meeting. And I say, why is it we only take people from shithole countries, right? Why can't we have some people from Norway, Sweden, just a few? Let us have a few. From Denmark, do you mind sending us a few people? Send us some nice people, do you mind? But we always take people from Somalia, places that are a disaster, right? Filthy, dirty, disgusting, ridden with crime. The only thing they're good at is going after...
Y más de Donald Trump, que al parecer esta semana va a comenzar su ronda final de entrevistas para elegir al próximo presidente de la Reserva Federal, según publica el Financial Times. Está previsto que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, se una a Donald Trump en esas reuniones. Recordemos, desde este miércoles, donde se espera que también asista la jefa del gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles. El mandato de Jerome Powell al frente de la Fed, que termina en mayo. Y hasta la fecha, el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, sigue siendo el principal candidato, pero su nombramiento no está asegurado. Un Trump que, por cierto, ha sugerido que algunos miembros de la Junta de Gobernadores de la Fed han sido designados. Podrían haber sido designados por el expresidente Joe Biden, con haber sido autorizados con autopen, entre los cuales se incluiría el presidente Jerome Powell. Y los chips de inteligencia artificial de Nvidia, los que se pretenden enviar a China, serán examinados en Estados Unidos para detectar riesgos de seguridad. Según publica el Wall Street Journal, las unidades H200 contempladas en el mismo se van a fabricar principalmente en Taiwán, pero tras su producción el hardware se enviará a Estados Unidos, donde será inspeccionado y verificado para ver si cumple con las normas de seguridad nacional. Una vez completada esa evaluación, el envío continuará a China. Las autoridades han descrito este proceso como una forma de mantener una estrecha supervisión de la tecnología de inteligencia artificial de vanguardia, así como permitir negocios limitados con clientes chinos. Y Wall Street cerró prácticamente sin cambios, con la vista puesta en esa reunión de la Reserva Federal. Los operadores que siguen sopesando los nuevos datos laborales y las noticias corporativas. El S&P 500 terminaba con pocos cambios, subidas ligeras para el Nasdaq, mientras que el Dow Jones caía un 0,3%. El JP Morgan, el JP Morgan, la entidad se hundía casi un 5% después de que proyectara gastos para 2026 cercanos a los 105.000 millones de dólares, muy por encima de las expectativas del mercado, y que fue un lastre pesado también para otros jugadores del sector financiero. Los participantes que adoptaron una postura cautelosa después de conocerse que el número de vacantes de empleo aumentó alrededor de 7,6 millones en octubre, una señal que respalda esa postura data dependiente de la Fed, incluso cuando los mercados asignan una alta probabilidad de recortes de tipos este mismo miércoles. Nvidia retrocedía un 0,3% después de conocerse informes que apuntan a que China podría restringir las compras nacionales de H200 a pesar de la autorización de Washington para estas exportaciones a través de un recargo del 25%. También veíamos caídas para Home Depot después de emitir una guía de crecimientos más suave para 2026. Y los inversores, que también seguían muy de cerca la evolución de esa OPA sobre Warner Bros. Por parte de Paramount, y que dejaba alzas para Warner Bros. Del 3,8%, mientras que Netflix caía un 0,1%. 7:33 minutos, tiempo para una breve pausa en Business Connection.